Saludos amigos, en esta ocasión vamos a compartir el tema la providencia espiritual de Pantanal. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. En una presentación anterior ya hablamos un poquito sobre este tema de la providencia espiritual de Pantanal. Y esta es la siguiente parte y este tema pues lo vamos a repartir en dos partes más porque para que no se nos haga muy largo el video. Entonces, este es basado en el testimonio de Peter Paulo Alves Piñeiro, el 19 de agosto de 2021 a las 2:20 de la mañana en Salobra, Mato Grosso do Sul, Brasil. El contenido original se recibió como archivo de audio en agosto, pero se agregaron contenidos adicionales de una entrevista directa con el autor en enero de 2022. Este es el segundo testimonio del autor. Entonces, el primer testimonio que se publicó fue un acto de desesperación. La desesperación era por salvar Salobra y Navileque, pero incluso ahora es muy difícil hacer que la gente entienda la importancia de estas tierras sagradas y la providencia con la que se relacionan. Antes de que se escribiera el primer testimonio, el Hotel Americano en Navileque fue asaltado e incendiado. Mi corazón está desgarrado, dice nuestro amigo, hermano brasileño. Lloré y no salieron más lágrimas. No puedo enfatizar lo suficiente para que este mundo llegara a saber lo que sucedió aquí en Salobra y Navileque. Esto es una garantía y yo soy testigo de todo lo que está pasando. La gente del lugar sabe lo que realmente ha pasado y todos son testigos, tanto en Salobra como en Navileque. Hoy, estas personas saben quién es el reverendo Moon, el hombre que pasó por esta región. Seguiré produciendo más testimonios sobre lo que pasó en el Pantanal, parte por parte, a través de personas que puedan transcribirlos y traducirlos. Cosas fantásticas sucedieron dentro del barco del Padre en el Pantanal. Si usted está realmente interesado en la providencia oceánica, más bien, usted necesita estar interesado, necesita saber la verdad de lo que realmente sucedió aquí en Pantanal. En el futuro me estoy preparando para hablar de los temas como el Padre verdadero liberó a Dios, porque el Padre verdadero separó la providencia de Jardín de la providencia del Pantanal, la participación de Jesús en la providencia espiritual en Pantanal, los 360 millones de parejas bendecidas y cómo se hizo posible esta bendición, cómo se produjo la liberación del infierno y la apertura de las puertas entre el cielo y el infierno, paso a paso. Cómo personas como Hitler y Buda fueron rescatadas y sacadas de su nivel espiritual anterior. Explicaré cómo aceptaron al Padre verdadero como el Mesías, cómo fueron bendecidos los criminales, el proceso de perdonar a María Park, sobre el momento en que el Padre verdadero reconoció y declaró que alcanzó la posición de rey, comenzando desde la posición de siervos. Lo que sucedió en estas tierras sagradas después de que el Padre verdadero se fue en 2001, cómo trabajé para preservar la historia y cómo estudié la historia para encontrar una manera de transmitir todo esto desde entonces, lo que sucedió en estas tierras sagradas después de que el Padre verdadero se fue en 2001 y cómo trabajé para preservar la historia. Entonces, el Padre verdadero me dijo que no compartiera algunas cosas hasta que tuviera 60 o 70 años, cuando no quedara nada de mi cabello negro. ¿Por qué dijo tal cosa? ¿Por qué es que solo las generaciones futuras lo entenderían? Es porque incluso cuando el Padre verdadero habló abiertamente sobre esto, la gente todavía no entendió.
Si la gente no entendiera al reverendo Moon, ¿cómo me entenderían a mí? Sin embargo, viendo las cosas que están pasando ahora, especialmente entre la gente de aquí que menosprecia la historia de Pantanal, he llegado a querer transmitir más detalles sobre esta providencia. Así que este mensaje es una preparación para las cosas que quiero transmitir en el futuro. Quiero recordar a los lectores que este testimonio pertenece a la providencia oceánica y a la providencia de Pantanal. Primero, debemos abrir nuestros corazones. Este es el testimonio de Peter Paulo Alves Piñeiro. Peter Paulo Alves Piñeiro habla sobre la importancia de los campos sagrados Navileque y Salobra. ¿Cómo podemos entender al Padre verdadero y a la providencia? Nikola Tesla dijo que si estudiamos la energía, la frecuencia y la vibración, podemos descubrir cosas asombrosas sobre el universo. Hoy veo que los corazones y las mentes de las personas están cerradas. El Padre verdadero dijo que la gente puede aprender coreano, pero no entenderá todo. Pero si abren sus corazones, entenderán todo. Jesús siempre hablaba de su propio corazón. El corazón de Jesús, incluso hay una imagen donde Jesús sostiene su propio corazón para mostrárselo a la gente. ¿Por qué se sacó el corazón? ¿Qué quería mostrar a la gente con su corazón? Es porque el corazón es la esencia, el sentimiento de amor. Y ese sentimiento de amor era lo que le faltaba a la gente. ¿Cómo se había comunicado Hanul Pumonín con Adán y Eva antes de la caída? Durante 120 años, Noé mantuvo su corazón fiel a Hanul Pumonín para construir el arca. ¿Cómo crees que Noé podría hablar con Hanul Pumonín cuando él es invisible? Fue a través del corazón. Hanul Pumonín no tiene voz, así que necesitas abrir tu corazón. Es a través del sentir, del corazón y de la conciencia que está fuertemente ligada al corazón que podemos comunicarnos con Hanul Pumonín. Si escuchas a tu conciencia, puedes sentir en tu corazón si debes hacer esto o aquello, o si esto es bueno o malo. Puedes sentir esto, pero muchos no sienten esto en su corazón. Simplemente escuchan a la mente, pensando que la conciencia está relacionada con la mente. Una persona puede ser muy inteligente, pero si no tiene corazón, entonces solo puede ser inteligente. Esto no da la capacidad de conocer verdaderamente a Hanul Pumonín, de comprender verdaderamente la esencia de Jesús o del Padre verdadero, si uno es solo inteligente. Tener inteligencia no es garantía de conocer a Hanul Pumonín. Si este hubiera sido el caso, entonces aquellos que han ido a la universidad obteniendo un doctorado no cometerían delitos como muchos lo hacen hoy. Por otro lado, una persona de buen corazón y sin corrupción es una persona de naturaleza. Lleva una vida sencilla, pero en su corazón está Hanul Pumonín para comprender al Padre verdadero y lo que sucedió en Pantanal. Debes tener una mente abierta y un corazón abierto. Yo mismo no estoy seguro de haber abierto mi corazón, pero al Padre, el Padre me autorizó a experimentar todo, a ser testigo. Me dijo, se te permitió ver y sentir todo lo que has vivido aquí. Por favor, conserva esta experiencia. Es tan valiosa. Llévalo adelante a la humanidad. Eres Pedro Pablo, San Pedro y San Pablo, dos en uno. Nunca lo olvides. Y por favor, cuida y estudia esto. Solía pensar que esto significaba ir a la universidad, pero no. Significaba que necesitaba estudiar sobre esta providencia. ¿Cómo comunicó el Padre verdadero? El Padre verdadero explica que si alguien se conectara con su corazón en el transcurso de 7 años,
Él haría cosas asombrosas. Hubo un momento en que el padre estaba orando y le pregunté al presidente Kim por qué estaba orando el padre, ya que estaba balanceando su cuerpo mientras oraba. El padre, incluso durante la oración, era muy sensible y no importaba lo bajo que yo hablara, levantó la cabeza y preguntó de qué estaba hablando. Había querido escuchar todo lo que dije porque quería saber todo sobre Pantanal. Cuando el presidente Kim explicó que había estado preguntando sobre su oración, el padre se volvió hacia mí. El bote en el que estábamos en ese momento era uno de aluminio de 6 metros de largo. Se dio la vuelta y empezó a hablar, pero me dolió la cabeza de tanto esforzarme por entender. Él vio esto, así que trató aún más de comunicarse conmigo para que yo pudiera entender. La gente siempre me ha preguntado cómo me comuniqué con el padre Moon, pero la pregunta debería formularse de otra manera. No era mi capacidad para entenderlo, en realidad, era la capacidad del padre para comunicarse conmigo. No era comunicación verbal, era una comunicación de sentimientos y de corazón. Me había dicho que antes de venir a Pantanal, oró para que en 1000 años todo lo relacionado con Satanás fuera eliminado. Pensé que si los miembros sabían acerca de esta oración, no querrían continuar con la iglesia porque cuando pasarán 1000 años, ninguno de nosotros estaría aquí. Me dijo, pero ahora que vine a Pantanal y conocí el Pantanal, todo se puede resolver en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, él había parpadeado para expresar este punto. Luego dijo, en 7 años todo se resolverá. Movió su dedo para dibujar el número 7 y luego movió sus manos para expresar unidad. Cuando la gente llamaba viejo al padre, pensaba, viejo el reverendo Moon. Me consideraba fuerte, pero para seguir al padre tenía que ser brutalmente serio. Debido a esto, no había nadie que pudiera seguir su rutina y al hacerlo me sentí desafiado y orgulloso. Entonces, cada vez que decía que quería ir a algún lugar, yo quería asegurarme de estar allí antes que él. Cuando llegaba allí, él había llegado 3 o 5 minutos antes. Se sentía como una competencia. Cuanto más hacía esto, más le gustaba al padre. No me aflojé. Para mí fue una aventura porque estaba involucrado en este tema espiritual y siempre quise ver más. Tenía curiosidad y quería ver todo lo que él podía ver. Vi que el padre necesitaba ayuda, estaba frente a mí y como soy espiritualmente sensible, vi que estaba rescatando a la gente, pero no pude decirle nada a nadie. Entonces, una vez, de una forma en que traté de consolarlo, fue involucrarme siempre con él. Sin embargo, cada vez que bajaba del barco o era muy difícil, fue como si volviera a la realidad. Lo extraño mucho. Hasta el día de hoy todavía lo extraño. Para comunicarnos con Hanulpu Monín y los padres verdaderos, necesitamos usar nuestros corazones. El Padre verdadero hizo tanto esfuerzo por comunicarse conmigo a través del lenguaje del corazón y yo también traté mucho de comunicarme con su corazón. Para comunicarnos con Hanulpu Monín y los padres verdaderos, necesitamos usar nuestros corazones. La importancia del camino para llegar al destino. Cuando escuché que el reverendo Moon ofició matrimonios para muchas personas y vi fotos de estadios llenos de gente vestida y casándose, pensé, pero este hombre está aquí pescando en mi bote. Veo cosas en el fondo del río con él y no tiene nada que ver con lo que está pasando en esta foto. En esencia, era totalmente diferente. Una cosa que debemos entender es que a menudo vemos lo que el Padre verdadero logró, pero no vemos ni apreciamos el camino que tuvo que recorrer para lograrlo.
El padre hizo muchas declaraciones oficiales después de haber completado las condiciones necesarias. Siempre hubo caminos difíciles que tuvo que completar antes de llegar al destino. Por ejemplo, el Padre verdadero comenzó en la posición de siervo de siervos e hizo las condiciones y logró la posición de rey aquí en Pantanal, pero recibió la corona en Corea. Así que la coronación sucedió en un día, pero eso fue solo un resultado. Durante el tiempo que el Padre verdadero hizo enormes condiciones espirituales en Pantanal, yo estuve allí, en el mismo campo, observando y participando con él. Si leyeron mi primer testimonio sobre esa obra, sabrían acerca de la condición de 3 días en la que el Padre buscó una señal allí. ¿La recuerdan? Ese día el Padre verdadero dijo, hoy vine aquí y me quedaré por 3 días. Vine a buscar una señal y si no la encuentro en 3 días, me iré a África y nunca volveré aquí. ¿Entiendes tu responsabilidad? Entonces le expliqué que el río Miranda no tenía peces y que en vez de eso necesitábamos ir al río Salobra. Esa es la importancia del camino para llegar al destino. Había un lugar donde un hombre aún no había puesto un pie y cuando el padre escuchó esto, se puso muy feliz. Inmediatamente quiso ir allí y encontrar este lugar. Así que fuimos. Es verdad que nunca había entrado ningún barco por allí y pudimos pasar. En cuanto a los detalles de este viaje, los compartiré más adelante. Sin embargo, la señal que necesitaba encontrar no tenía nada que ver con este lugar donde ningún hombre ha encontrado todavía. Durante 3 días siguió buscando la señal y recalcó que si no la encontraba se iría a África. Pero, ¿cuál era la señal? ¿Cuál era esta señal que estaba buscando? En ese momento, el lugar de pesca era nuevo para mí y estaba muy lejos. Se tardaba unas 3 horas y media en llegar desde Salobra y unas 4 horas y media en volver, debido a las bajas corrientes de agua. Finalmente, al tercer día, en la tarde, después de las 3:30, cuando ya era casi hora de regresar, atrapó al pacú. Entonces, al final de los 3 días, pudo atrapar un pacú. Ese fue el resultado. Pero lo más importante para el padre fueron las condiciones y el camino que llevó a atrapar al pacú. ¿Qué estaba buscando realmente? Necesitaba a alguien que fuera serio para asumir la responsabilidad del camino que él necesitaba tomar. Entonces, cuando el padre encontró a tal persona y como resultado atrapó al pacú, decidió quedarse aquí y no partir para África, porque esta señal significaba que la providencia podía establecerse aquí. En ese momento, había otra persona en el barco durante esos 3 días. Su nombre era Cubapac, era de Uruguay y había estado con el padre y conmigo cuando íbamos a pescar en los primeros días de la pesca en Salobra. Después de que se completó la condición de 3 días, escuché que el padre había ido a Alaska y cuando regresó tenía todo su equipo de pesca con él. Parecía una persona diferente, estaba completamente serio. Así comenzó el aspecto espiritual de la providencia de Pantanal. Los dos aspectos de la providencia de Pantanal. ¿Cuáles eran los objetivos de la providencia en Pantanal? Como el Padre Verdadero explicó muchas veces en San Pablo y en Jardín, una de las metas en América del Sur y en Pantanal era establecer un pueblo ideal, una nación y restaurar el jardín del Edén. Así se explicó en la declaración de San Pablo al inicio del segundo curso de 40 años, el 31 de marzo de 1995. La providencia en el Pantanal constaba de dos lados, el espiritual y sustancial. La providencia sustancial comenzó en Jardín, en la granja Nueva Esperanza, como un esfuerzo por construir
una nación sustancial y física en el Pantanal. Iba a haber tres etapas de jardín: Salobra y Navileque. Salobra y Navileque se encuentran en el Pantanal, el humedal más grande del mundo. Así que el Padre verdadero perseveró en Pantanal, a lo que a veces se refería como una aldea ideal o el jardín del Edén restaurado. Como nación debía tener una tierra física. Esto debía estar en un lugar donde ningún hombre habría estado, dado que Hanul Pumonín perdió a la humanidad por la caída. Tiene que restaurarla y tiene que quedarse aquí en la tierra. Hanul Pumonín no tenía una nación en la que pudiera morar, por eso era necesario restaurar un lugar. Así es que esta es la historia de la providencia en la cual se estaba buscando la nación para establecerla, primeramente aquí en la tierra, en Pantanal, y esa etapa de providencia sustancial era para establecerse la nación que debía comenzar en Jardín, pasar por Salobra y finalizar en Navileque. La providencia espiritual de Pantanal. La providencia espiritual incluye el establecimiento de la nación espiritual, la liberación del infierno, la subyugación de Satanás, la liberación de Lucifer y la liberación de Hanul Pumonín. El establecimiento de la nación espiritual se hizo en base a la bendición de las 360 millones de parejas. En 7 años, el Padre verdadero pudo resolver todo en la providencia espiritual de Pantanal. En esos 7 años, incluso aquí liberó a Hanul Pumonín. El Padre verdadero dijo que cada año que pasó en el Pantanal equivalía a 10 años de su vida, por lo que dedicar 7 años en Pantanal equivalía a dedicar 70 años aquí. Varias veces el Padre mencionó esto y por eso nunca pudo perder ni un solo segundo. ¿Cómo pudo ocurrir la liberación de Hanul Pumonín? Hanul Pumonín solo puede ser liberado cuando el infierno sea liberado y la mayor fuente de su dolor, Satanás, se arrepienta verdaderamente y regrese como Lucifer. Durante el tiempo que el Padre verdadero condujo la providencia espiritual en Pantanal, estuvo dando meticulosamente los pasos hacia esta gran meta, junto con Jesús. Entonces, una de las tareas importantes que el Padre verdadero cumplió en Pantanal fue perdonar a María Park. María Park fue la que fracasó como Juan el Bautista y fue en gran parte responsable de que el cristianismo rechazara al Padre verdadero en Corea del Sur. Perdonar a María Park fue algo muy difícil de hacer para el Padre verdadero, porque tuvo que establecer la Iglesia de la Unificación y recorrer el camino del primer curso de 40 años por ella y los cristianos coreanos que lo rechazaron. Sin embargo, el Padre verdadero tuvo que perdonar a María Park para demostrar el amor verdadero como padres verdaderos de toda la humanidad. Necesitaba pasar por este camino antes de poder liberar a Lucifer. Hablaré más sobre María Park en el futuro. ¿Cómo causó el Padre verdadero la subyugación natural de Satanás? Antes de que el Padre verdadero viniera a Pantanal, se reunió con las figuras físicas centrales de Satanás como Mikhail Gorbachev y Kim Il-sung, incapacitándolos con el amor verdadero. Cuando llegó al Pantanal y liberó a los peores criminales del infierno, que eran las figuras centrales espirituales de Satanás, nuevamente con el amor verdadero. Así, las influencias de Satanás estaban siendo deshabilitadas una por el Padre verdadero, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Satanás también sintió el amor verdadero del Padre verdadero a través de este proceso. Cuando Satanás vio que no había una nación espiritual, que se estaba formando una nación espiritual a través de la unión de 360 millones de parejas, entonces perdió la voluntad de luchar contra el Padre verdadero. Así cayó Satanás en Salobra el 21 de marzo de 1999. Tras la subyugación natural de Satanás, la subyugación natural de Satanás, Lucifer fue liberado.
Y Hanulpo Monín finalmente pudo encontrarse con Lucifer, quien se arrepintió frente a él. El 14 de mayo, cuando Hanulpo Monín llegó a la habitación 14 del Hotel Americano en Navileque, donde el Padre verdadero y Satanás estaban esperando, su luz parecía pequeña y sentí que estaba avergonzado por la situación. Sin embargo, después de que Satanás se inclinó y se levantó brillando como Lucifer, la luz de Hanulpo Monín comenzó a brillar con mucha fuerza. Así, Hanulpo Monín fue liberado también en ese momento. La providencia del Pantanal es de agua y espíritu, y la providencia del jardín o jardín es de tierra y sustancia. La providencia espiritual es liberar a Lucifer, liberar a Hanulpo Monín y establecer el jardín espiritual del Edén y la nación espiritual. El Padre completó esta tarea en 7 años. Todo estaba hecho. La providencia sustancial es la providencia para liberar a la humanidad. Esto es lo que queda por hacer. La separación de la providencia en jardín y pantanal. A principios de 1997, el Padre verdadero ofreció una oración para separar la providencia de jardín y pantanal. El Padre verdadero siempre me explicaba en el barco que jardín y pantanal estarían separados. Cuando ocurrió esta separación, jardín representó la providencia sustancial y pantanal representó la providencia espiritual. ¿Por qué era necesario separar estas dos providencias? Una de las razones fue que hubo muchos problemas con la providencia sustancial que comenzó en jardín. Originalmente, se suponía que estas dos providencias debían estar unidas. Sin embargo, cuando el Padre verdadero vio que la providencia sustancial en jardín podría tomar demasiado tiempo, decidió separarla de la providencia espiritual para poder completar la providencia espiritual en 7 años. El Padre verdadero también dijo que para resolver algunos problemas en el mundo físico, primero debemos arreglar el mundo espiritual. Entonces, la subyugación espiritual de Satanás y la liberación de Lucifer debían restaurarse primero en el Pantanal, en Salobra y Navileque, antes de la providencia sustancial para establecer la nación física a partir de Jardín. El Padre verdadero completó la providencia espiritual en esos 7 años. Llegó a Pantanal como sirviente de sirvientes, pero salió victorioso como rey. Si bien la providencia sustancial para establecer la nación en Pantanal no ha avanzado correctamente, eventualmente debe suceder y la providencia espiritual y la providencia sustancial deben estar unidas. La providencia espiritual permitió restaurar el aspecto espiritual del Edén. Los padres verdaderos son Adán y Eva. Lucifer están representando a su posición original y Dios fue liberado. Repito, la providencia espiritual permitió restaurar el aspecto espiritual del Edén. Los padres verdaderos son Adán y Eva. Lucifer está regresando a su posición original y Dios fue liberado. Hanulpo Monín fue liberado. Sin embargo, el verdadero jardín de Edén no ha sido restaurado. Hanulpo Monín fue liberado, pero todavía no tiene una nación para residir en esta tierra. La providencia sustancial para establecer la nación de Pantanal debe completarse para este propósito. La providencia del agua comenzó en la época de Noé. La providencia del agua, la providencia del océano y la providencia del Pantanal son todas una y la misma. Cuando analizamos la historia de Jesús, él también estuvo involucrado con la providencia oceánica. Creció como carpintero en un taller de carpintería. ¿Qué crees que hizo Jesús desde los 12 años hasta los 33 años de edad? Estaba construyendo barcos para establecer la providencia oceánica, al igual que el Padre verdadero. Jesús se había estado preparando para ello, pero debido a muchos problemas en ese momento, no pudo seguir ese camino. El hecho de que Jesús estuviera involucrado en esta providencia es conocido por muy pocas personas
es difícil explicar la profundidad y amplitud de la providencia oceánica. Esta está la historia del padre que escapa de Corea del Norte a través de un río con una persona en la espalda. El padre dijo que incluso este ejemplo mostraba la providencia oceánica en acción. Esto representó al padre caminando sobre el agua, rescatando a una persona donde Satanás no puede seguir sus pasos. Una vez rescatamos a unas personas varadas en la orilla de un río en Pantanal. Su bote se había averiado y tomó mucho tiempo llevar a la gente de regreso a su campamento. En esa fría noche quedaron varados en medio de la nada con mosquitos y en peligro de jaguares y estaban sin linternas. En ese momento, la gente de Pantanal pensaba muy mal del reverendo Moon, pero teníamos que ayudarlos a pesar de todo. Los llevamos de regreso a un lugar seguro. Fue durante ese día que se representó a la providencia oceánica y se mostró que el Padre tenía la capacidad de llevar a toda la humanidad con todas sus otras cargas. Así como lo hizo en Corea, lo hizo aquí en Pantanal. Antes ya describí cómo el Padre verdadero pescaba desde un bote para rescatar a criminales como Hitler. Pero, ¿por qué el Padre verdadero rescató a los espíritus por el acto de pescar desde un bote? La razón se puede explicar observando cómo comenzó la providencia oceánica. En realidad, la providencia oceánica comenzó desde la época de Noé. Fue la primera providencia de Hanul-Pumonín después del fracaso de la familia de Adán. Cuando Caín mató a Abel y cuando otras personas morían, ¿a dónde iban esos espíritus? No estaban preparados para ir al cielo, pero tampoco había infierno. Hanul-Pumonín no planeó ni quiso crear un infierno. Entonces, si la gente no podía ir al cielo ni al infierno, ¿dónde se habían quedado estos espíritus? Se habían estado mezclando con la gente terrenal y esencialmente estaban ciegos. Ya no tenían la capacidad de comunicarse con Hanul-Pumonín, no podían hablar con él. Así que simplemente se quedaron aquí en la tierra. El mundo en ese momento era muy pecaminoso y lleno de maldad. Eso se convirtió en una de las razones del gran diluvio. El diluvio no fue solo para limpiar a las personas perdidas que estaban en la tierra, sino también porque había tantos espíritus malignos en la tierra que necesitaban ser lavados. Cuando el agua los cubrió, los mismos espíritus se dieron cuenta de los errores que habían cometido. Se sintieron desnudos y quisieron esconderse. La única manera de esconderse era sumergirse bajo tierra. Y fueron los seres humanos los que comenzaron a esconderse de esta manera. Hanul-Pumonín estaba sobre las aguas, por lo que los espíritus que reconocieron que estaban muertos no pudieron soportar estar en la presencia de Hanul-Pumonín. Incluso si lo intentaban, veían la luz de Hanul-Pumonín y avergonzados iban a lo profundo de la oscuridad. Fue entonces cuando se creó el infierno. Después del diluvio, ¿qué pasó en la época de Noé? Cuando Cam pecó contra Noé, ya no estaban dentro del arca, estaban en tierra. El arca todavía estaba intacta y en esa arca estaba la esperanza de Hanul-Pumonín. Cuando el hombre dejó la barca, pecó. Cuando la familia de Noé estaba en el arca, a través de la condición de Noé, que Noé puso en su corazón sincera, Satanás no podía entrar en el arca. Sin embargo, en el momento en que los hombres pusieron un pie fuera del arca, la tierra y el hombre todavía estaban bajo la influencia de Satanás. La razón de esto, como se mencionó antes, es que Noé realizó una condición a través de su fe y el arca. Aunque Hanul-Pumonín no podía estar con el hombre afuera, dentro del arca podía morar con ellos. Esto se debe a que todo en el arca era del dominio de Hanul-Pumonín. El arca fue construida a partir de la fe de Noé en Hanul-Pumonín.
y en ella colocó toda la creación de Hanul-Pumonín. Aquí era donde Hanul-Pumonín podía estar dentro del arca. Pero, ¿qué pasa con los peces que no recibieron ningún juicio? Esto significa que estos peces ya pertenecían a Hanul-Pumonín. Satanás no tenía ningún interés en el océano. Su interés estaba en la tierra, el jardín del Edén, y no podía importarle menos el agua. Así que la barca representaba el dominio de Hanul-Pumonín. Es por eso que el Padre verdadero rescató a los espíritus a través del acto de pescar desde arriba de la agua en un bote. Cuando el Padre verdadero rescataba a los espíritus del infierno mediante el acto de pescar, llevar el pez al bote representa traer de vuelta a los espíritus al dominio de Hanul-Pumonín. ¿Por qué los peces representaban a los criminales? Es porque el pescado es puro. Incluso durante la época del diluvio, los peces no fueron juzgados debido a que el pescado es puro. Pueden llevar los espíritus al Padre verdadero. Ayú. Este tema lo vamos a partir aquí y lo vamos a continuar en el próximo video siguiendo el tema, los padres verdaderos necesitan nuestra ayuda. Que el sueño de Hanul-Pumonín sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad, que las bendiciones de Hanul-Pumonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, que este tema es muy importante. Comparta.